Comenzamos un nuevo lema que es hacia la tierra productiva, la parábola del sembrador. Y dice Mateo capítulo 13, verso 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Yo no sé si ustedes notaron cuando ingresaron al salón, pero allá atrás hay una mesa y ahí tenemos una mini exposición de la Biblia, porque septiembre es el mes ¿de qué? ¿Saben por qué es el mes de la Biblia? ¿No saben por qué es el mes de la Biblia? Mire, vamos a ver en la pantalla. La celebración del 30 de septiembre se llevó a cabo una fiesta de San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín. O sea, la Biblia estaba en arameo, hebreo, griego, koiné, y la trajo al latín, y la versión, la Vulgata, y luego la impresión de la primera Biblia completa en español, o sea, la Biblia del Oso, fue en septiembre de 1569 y obra de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Por eso hoy en día esa versión se fue actualizando, y tenemos la Reina Valera 1960, 1909 también. O sea, por eso es el mes ¿de qué? El mes de la Biblia. Y acá tenemos hoy en día los teens de CC Vida, y Mati me va a estar ayudando con la lectura. Vení, Mati. Mati me va a ayudar. Hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 13. ¿Cuántos trajeron su Biblia física? Si no la trajeron, ¿pueden sacarla de la mesa de atrás? No, broma. Pero también pueden abrir su celular. Vamos a leer Mateo 13, verso 1 al 4. ¿Ok? Y luego, Mateo 13, 18 y 19. ¿Te tengo el micrófono? Ahí está bien. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo: en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. 18 y 19. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Muy bien, Mati, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Fíjense que Jesús dice que les va a hablar ¿en qué? En parábolas. ¿Saben lo que significa parábolas? Significa una narración, algo simbólico, que es algo de lo cotidiano y lo traslada a una lección, a un refrán espiritual. Jesús usaba este método pedagógico para enseñar a aquellos seguidores, a aquellas multitudes que estaban siguiéndolo. Y fíjense, una forma de estudiar la palabra de Dios es viendo lo que es en paralelo, las citas en paralelo. Y yo traje un cuadro. Nosotros cuando estudiamos los evangelios, la teología dice los evangelios sinópticos. O sea, hay relatos que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Y esta es una de las parábolas que aparecen en estos tres evangelios. Fíjense en la pantalla. Presten un momento atención en la pantalla y fíjense que hay palabras que están como en negrita, que son las palabras que por ahí se repiten en las tres. En otras especifican otros nombres, otras dicen otra forma de desarrollarlo, pero más o menos la idea está en los tres.
¿Ok? Ustedes en sus Biblias físicas muchas veces les aparece las otras citas de los otros evangelios. Fíjense que en el Marcos hace referencia al maligno como ¿quién? Satanás, y en Lucas lo llama el diablo. Ahora lo interesante también acá, que el único evangelio que agrega la palabra no la entiende. Marcos no lo dice y Lucas tampoco. Solamente oyen, y quien agrega el entendimiento es Mateo. Entonces, de esta forma uno puede estudiar de manera paralela la Biblia. Ahora atención. ¿Cuáles son los aspectos a considerar o los aspectos que resaltamos de estas tres lecturas? El número 1, los tres relatos aparece la palabra oír, los que oyen la palabra. En Mateo nos dice de alguien que oye la palabra acerca del reino. ¿Cuál es la palabra del reino de los cielos? ¿Cuál es el mensaje del reino? ¿Cuál es el mensaje del reino? La venida de Jesús, el gobierno de Dios, arrepentirse, volver a estar con Jesús, con Dios. Ahora vamos a introducirnos. La parábola del sembrador está dentro de las parábolas del reino de los cielos. Ahora, lo segundo que se agrega en el relato, el segundo aspecto a considerar, es esto que decíamos al principio, es que Mateo agrega que dice no la entiende. O sea, es el único que lo menciona de los tres, habla acerca de la comprensión acerca de la palabra. Para Mateo es no solamente oír, sino también comprender, entender. Y lo tercero, el tercer aspecto, es el maligno. Los otros evangelios, ¿qué es lo que dicen? El diablo o Satanás. Pero fíjense, solamente introducirnos al original de lo que está diciendo acá el relato, la palabra maligno es poneros, que habla aquello que es dañino, lo malo, el mal en influencia, en efecto. No necesariamente es el diablo. Seguramente algunas traducciones o algo van y lo catalogan como el protagonista. Ahora algo interesante. Lo que leyó Mati, las semillas caen junto a ¿qué? ¿Y quién viene a sacar la semilla? Pero en la parábola. Los pájaros. Ok, no es solamente un ave puntual, porque podría haber dicho el cuervo viene a comer la semilla. Él habla de los pájaros en plural, haciendo referencia a que hay factores, hay cosas externas que están atentos a sacar esa semilla. Por eso, este día vamos a estar hablando sobre la lucha por el entendimiento. Existe una lucha constante para que nosotros no entendamos la palabra. Hay factores que van en contra de que nosotros podamos ser recibidores o receptores de la palabra de Dios. Y vamos en esta mañana a ver algunos factores que están en constante lucha para el entendimiento de la Biblia. El primero es un corazón endurecido. El primer factor que Jesús mismo hace referencia, porque antes de la explicación de la parábola, dice el verso 14 en Mateo 13, 14 y 15. Fíjense lo que dice. En ellos, hablando de quién, de la multitud congregada ahí, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no
Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto ¿qué? Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Estas personas convocadas en este lugar han perdido toda sensibilidad para recibir la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Y fíjense, en la parábola, el corazón endurecido no es una condición permanente e inevitable, sino una advertencia. Es una advertencia y Jesús está llamando al pueblo a examinar la condición de ese corazón, la condición de sus vidas. Jesús es claro al decir que por mucho que oigan, no van a ¿qué? No van a entender. O sea, por muchos sermones que escuchen, por más que tengan al maestro erudito, por más que les hablen de acerca del reino de los cielos, no van a entender por qué. Porque su corazón está endurecido. Con el corazón endurecido, perdemos toda receptividad. ¿Saben qué? Yo estaba en segundo año del seminario y recuerdo que cada vez que venía a predicar a alguien, sea en el devocional, sea en los cultos, yo me sentaba a tomar apuntes con una actitud de corazón crítica. Y tomaba apuntes para ver si lo que estaba diciendo el predicador estaba fuera de contexto, si era algo que estaba faltando su interpretación, si no estaba alineado a lo que yo estaba aprendiendo. Y estaba sentado ahí con un corazón crítico. Y eso es cuestión de tiempo. El corazón se va endureciendo. Y perdía de vista al abrir mi corazón para poder aprender algo que Dios me estaba mostrando. Que Dios me estaba mostrando a través de su palabra. ¿Y saben que esta actitud nos hace perder la bendición de escuchar? Escuchar la palabra, el mensaje de Dios para mi vida. Por eso este tipo de terreno representa a un estado espiritual en el que la persona no está dispuesta, se resiste a recibir el mensaje, a no entender la palabra de Dios. Lo interesante es que la falta de entendimiento no es algo accidental. No es que uno dice, me choqué con la falta de entendimiento, sino que es una consecuencia. Es una consecuencia de la dureza del corazón. Porque Jesús mismo dice, por mucho que les hable, no van a entender porque su corazón es un corazón endurecido. Entonces, atención. No es una falta de ¿qué? No es una falta de capacidad intelectual, sino una falta de receptividad en el interior. No es que, pasa que yo no terminé el secundario, Abraham. No es una cuestión intelectual, sino algo interno. Lo que está pasando en nuestro corazón, nuestra actitud de corazón. También podemos encontrar en la lucha por el entendimiento lo que decía al principio, todo poder contrario a Dios. Nosotros vemos en Marcos y Lucas que hay un poder espiritual para no recibir la semilla. ¿Se dieron cuenta? Marcos habla del diablo, Lucas de Satanás, y en la explicación de la parábola parece que el diablo o esta fuerza opositora a Dios tiene mucho interés en que los que estamos aquí no recibamos la semilla de la palabra de Dios. Hay una fuerza, hay un poder
de que esa semilla no tiene que dar fruto en nuestro corazón. No tiene que llegar a germinar esa semilla. Por eso, cuando estamos escuchando la palabra, hay una guerra espiritual. ¿Ustedes sabían eso? Porque a veces decimos guerra espiritual y creemos que es un griterío y alguien exorcizándose o una liberación. No necesariamente eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es que yo estoy escuchando la palabra y mi cabeza está en otra cosa. Hay algo que no me deja prestar atención. Entonces, fíjense, estamos en el segundo punto. También podemos ver esta guerra espiritual o esta fuerza que se opone a nuestro momento de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener la semilla arraigo, ¿qué es lo que pasa? El mensaje, ¿qué es lo que sucede? Es arrebatado. Es robado del corazón antes de que la semilla produzca fruto, cambios en nosotros. ¿Saben que Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder? La palabra de Dios tiene poder para salvar, porque el mensaje del reino de los cielos es el gobierno de Dios en el ser humano, ¿o no? Es decirle, yo recibí el mensaje del reino de Dios, es decirle a Satanás, quien gobierna mi vida no sos vos, es Jesús. El poder que está reinando en mi corazón es Dios. Primera de Pedro 1:23, fíjense lo que dice. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. ¿Qué estamos hablando recién en la parábola del sembrador? De una semilla, de una simiente. No es una simiente que se acaba, que se extermina, que es robada, no, sino de una simiente imperecedera, o sea que mediante la palabra de Dios que vive y permanece, nosotros tenemos que vida. Verso 24, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero fíjense, pero la simiente, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado a ustedes. O sea, fíjense, si esa palabra, esa semilla, llega a producir fruto en nosotros, ya el diablo, Satanás, ni cualquier fuerza opositora a Dios la puede arrebatar. Porque esa palabra permanece, da fruto. Y ahí es donde podemos nacer de nuevo. Entonces la invitación es tomar conciencia que hay un poder espiritual contrario al de Dios, que no quiere que entendamos la palabra. Hay un poder espiritual que no quiere que usted esté sentado ahí y que escuche la palabra. ¿Saben que en Chile decían que cuando comenzaba la prédica venía el espíritu de sueño? No sé si acá en Argentina. Y estas sillas te dan como para acomodarte, ¿no? ¿Qué les parece de poner a los anfitriones con esos almohadones que ponen para ir a viajar en... ¿Se imagina ahí para acomodar la cabeza? Pero uno dice, chabón, no, estoy toda la semana laburando, ¿cómo crees que me esté atento? ¿No? Es como que a veces pensamos, todo lo espiritualizamos, pero yo pensaba esto de que hay agentes contrarios a que la semilla que estamos predicando hoy no llegue al corazón. No llegue a lo profundo y que ustedes salgan de acá accionando lo que escuchamos. Algunos dicen, me estoy quedando dormido, espero que el espíritu no se me meta.
En la lucha por el entendimiento vemos la falta, lo tercero es la falta de atención. Número 3, falta de atención. ¿No les ha pasado que a veces el sermón entra por una oreja y sale por la otra? ¿O solamente me pasa a mí? ¿Alguien se acuerda lo que se predicó el domingo pasado? Y tengo que... espérame que entro a mis apuntes. Lamentablemente, a veces podemos estar escuchando el mensaje sin prestar una verdadera atención. Porque claro, nos llega una notificación al celular. Ay. Y estoy ahí escuchando y me vibra el teléfono. Y chau, ¿qué sucede? Perdemos el enfoque, perdemos la atención. ¿Saben cuántas horas predicaba Spurgeon, el príncipe de los predicadores? De 2 a 3 horas. Y en un teatro y toda la gente escuchando. Y uno dice, ¿ustedes alguna vez buscaron un sermón de Spurgeon? Son como de 15 páginas. Pero es interesante que nuestra atención hoy en día ha cambiado. Nuestra cabeza se va a perder el enfoque, el famoso FOMO. ¿Alguien sabe lo que es el FOMO? ¿Nadie sabe lo que es el FOMO? El FOMO es, alguien que me lo diga en inglés, el Fear of Missing Out. Es el miedo a perderse algo. Es el estado que te impulsa a estar constantemente conectado para no perderte ninguna novedad o alguna información importante, o lo que te lleva a revisar tu celular ante cualquier notificación. Entonces, ¿no les pasa inclusive estar leyendo la Biblia y escuchar que el celular vibró? Y uno empieza, un accidente en el colegio, los chicos. No, capaz me están llamando por el laburo. O es algo de, capaz un hermano de la iglesia. Y uno, ¿qué pasa? Bueno, agarra el celu y empieza a distraerse. Y ya perdió la atención. ¿A alguien le pasa eso o es a mí nomás? Jesús dijo, el que tenga oídos... ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Con el que tenga oídos, que oiga. Jesús no se refiere a la capacidad de escuchar. No sé si está en la siguiente diapositiva. Sino a la responsabilidad espiritual de prestar atención. El que tenga oídos, o sea, el que realmente esté atento, que escuche. Que ponga atención. Es una responsabilidad, no es un acto pasivo, sino una invitación activa. Este no era un llamado para que todos escucharan, porque había una multitud ahí presente. Todos estaban escuchando, sino que era un llamado para aquellos quienes eran espiritualmente sensibles, tomaran apuntes, tomaran nota. Esto es lo que está diciendo Jesús, es real. La falta de atención a la palabra de Dios es una pérdida de la oportunidad de conocer a Dios. Pierdo la oportunidad de saber qué es lo que Dios me está diciendo y Jesús nos invita a una mayor responsabilidad. Y quizás este mes de septiembre haya más carga por nuestra lectura atenta de la Biblia. Prestar atención y decir, yo entro a la reunión y ya pongo modo no molestar. Y que no me lleguen notificaciones en esta hora y media. Si hago el devocional en media hora, 15 minutos, pongo modo avión y me dedico a poner atención a lo que voy a estar haciendo. Lo cuarto y lo último para el entendimiento, la lucha por el entendimiento, es que estamos en la época del TikTok.
Si no me gusta, paso. Si es muy largo, paso. Si me está confrontando, paso. Si no me convence, paso. Como no me llega al corazón, paso. Como no es Dante Gebel, paso. Y uno vive sentado acá. ¿A no les pasa que alguien dice, un predicador, o yo digo algo que no me gusta y cierro la persiana? Chao, no lo escucho más. La época del TikTok, este formato de consumo rápido, entrena al cerebro para esperar una gratificación que instantánea, rápida, pasar de una cosa a otra rápidamente. Esto va directamente en contra ¿de qué? De la reflexión, de la meditación, de la palabra, de estar enfocados a estudiar la Biblia, profundizar, echar raíces en lo que estoy leyendo, asimilar, entender la Biblia. Y esto nos lleva a pensar en ¿qué? En la superficialidad, porque la semilla está solamente junto al camino, no logra echar raíces, no logra profundizar. Fíjense, la naturaleza superficial de muchos contenidos en TikTok puede formar en nosotros un enfoque superficial de la fe. Entonces, claro, entro a la app de YouVersion y Dios me habló con la imagen del versículo del día. Entro a YouVersion, la imagen del versículo del día. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Listo. Vamos a lavar los platos. Eso es profundidad. Esta época, en lugar de una relación profunda y personal con Dios, la fe, el caminar con Jesús se ha reducido a ¿qué? A imágenes motivacionales, a un versículo en una imagen, a un video bonito, motivacional, un clip de sermón de 15 segundos, de 30 segundos o de 60, si es de 60 ya lo paso. Y reducimos nuestra relación de fe en una falta de profundidad. Y nos impiden tener una verdadera contemplación, un verdadero estudio, un acercamiento de reverencia. ¿Ustedes vieron alguna vez la película de Martín Lutero? Cuando él traduce del latín, a la Biblia del latín al alemán. ¿No la vieron esa parte cuando viene con un libro gigante, el 3 veces más grande que esto, y se lo entrega al rey? Y el rey abre la Biblia en alemán y empieza ¿a qué? A llorar. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que el sacerdote o el católico lo que hacía es daba la espalda al pueblo y leía la Biblia ¿en qué? En latín. Y nadie hablaba en latín. No se había traducido la Biblia para que todos puedan acceder a ella. Y fíjense, el primer acto de este rey fue llorar. Pero claro, nosotros estamos tan acostumbrados a tenerlo que perdemos ese valor. Entonces, qué importante en nosotros, en lugar de que sea algo superficial, por encima, tenemos la oportunidad de sentarnos y leerlo, releerlo, subrayarlo, hasta que la palabra en nosotros, ¿qué es lo que haga? Raíz. Por eso, tengamos cuidado de que nuestro cerebro se vuelva como la tierra junto al camino, incapaz de permitir que el mensaje eche raíces. Cuidado con que la palabra de Dios se convierta
en solo uno más de los miles de estímulos que pasan por nuestra vida. Yo sé que yo hago mi devocional con el celular, con YouVersion, con la app. Sé que parte lo digital y parte lo físico. Pero si es la Biblia física, va a ser mucho mejor para profundizar, para resaltar, para ver qué es lo que Dios me está hablando. Y que no sea un estímulo más de todo lo que estamos recibiendo. Entonces, en la lucha por entender la palabra de Dios, resumimos los siguientes factores. El primero, un corazón endurecido. El segundo, todo poder contrario al poder de Dios. Número 3, falta de atención. Número 4, la época del TikTok. Jesús nos da esta advertencia no para condenarnos, sino para darnos una oportunidad de cambiar. ¿Cómo está mi corazón al momento de recibir la palabra de Dios? El gran peligro de la parábola no es una cuestión de escuchar. Ahí no se centra el peligro. Porque muchos escucharon el sermón, muchos escucharon la parábola del sembrador, sino el peligro es cuando oímos la palabra, pero no la entendemos. Ahí está el peligro. Es cuando solamente nos quedamos en la escucha, en oír. Pero también la invitación es llevarnos a el entendimiento. Ahora el maligno no va a robar la semilla de un corazón que atesora la palabra, que recibe la palabra, que aplica la palabra. El maligno roba de un corazón que es indiferente, un corazón endurecido. Por eso quiero invitarlos en esta mañana a una reflexión personal. Vamos a la primera pregunta. ¿Hay puertas abiertas al maligno para que robe la semilla tan pronto como la oigo? ¿Hay puertas ahí abiertas de las que me está impidiendo recibir la palabra? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las distracciones que no me están permitiendo poner atención? ¿Cuáles son esas distracciones? Al momento de escuchar, al momento de leer, ¿puedo identificar esas distracciones? Y la última pregunta es, ¿qué voy a hacer con la semilla que he oído hoy? ¿Va a ser una semilla más que el pájaro se va a llevar? Por eso la invitación de Jesús es a tomar una decisión. ¿Será que va a entrar por un oído y va a salir por el otro? No nos vayamos de casa, de aquí del salón, sin antes tomar una decisión y pedirle a Dios que ablande el corazón,